Esta historia me pasó durante un viaje a Mazatlán. Mi nombre es Ana. En casa solo vivimos mi hermana Brenda, mi hermano José y mi madre. Mi papá murió hace 2 años. Él dejó un hueco en la familia que no nos permitía salir de un estado de depresión muy fuerte. Por fortuna, mi padre alcanzó a estar pendiente en mi acto de graduación cuando me titulé de abogada. Por ser la mayor de mis hermanos, sobre mí cayó la responsabilidad de las obligaciones en la casa, aunque mi madre también trabajaba. Creo que de manera implícita acepté el hecho de que debía apoyarla, porque si bien contábamos con familia en la ciudad, cada hermano de mi madre estaba inmerso en sus propias obligaciones. Les mentiría si les dijera que ha sido fácil, porque aunque egresé de la universidad hace como 3 años, entrar al mundo laboral no ha sido nada sencillo. Por principio, porque pedían experiencia con la que no contaba. En el despacho en el que entré a trabajar, no ganaba un salario muy bueno. En realidad, era poco el dinero que podía ahorrar, pero aún así pude hacerlo para llevar unos días a pasear a mi madre al mar por el día de su cumpleaños. Mi madre nos había dejado un automóvil Tsuru. No era precisamente un auto del año, pero él se había encargado de mantenerlo en buen estado. Después de su muerte, lo dejé olvidado, hasta que un amigo me dijo que si no lo iba a usar, era mejor que lo vendiera, porque también los autos que no se utilizaban se echaban a perder. Así fue como inicié a manejar. Preferí conservar el automóvil como un recuerdo de mi papá, porque él lo cuidaba mucho y lo había comprado con mucho esfuerzo. Ya teníamos más de 4 años que no íbamos a la playa, porque con la enfermedad de mi papá, que fue larga y lenta, ya no había ni el tiempo ni el dinero para salir de vacaciones. Se aproximaba el cumpleaños de mi madre. Quise darle, junto con mis hermanos, un viaje a Mazatlán. Mi hermana Brenda estaba a punto de concluir la universidad, ya estaba trabajando. Mi hermano José acababa de terminar la preparatoria. No salió en el primer calendario. Él hizo trámites a la carrera de medicina. Así que se puso a trabajar en una tienda de conveniencia. Entre los tres queríamos darle la sorpresa a mamá. El cumpleaños de ella era en abril y en febrero aparté un lugar en el que nos hospedaríamos. Busqué cuidadosamente un espacio en el que pudiéramos descansar, que estuviera cerca del mar, pero a la vez que no fuese tan caro. Obtuve uno a muy buen precio. Ya que lo conseguí, le dije a mi madre para que ella también avisara a su trabajo y le dieran sus vacaciones. Así que cuando le dije la sorpresa que le teníamos, ella se puso muy contenta. Conforme se acercaba el día destinado, nos emocionábamos más. Salimos de Guadalajara un 25 de abril, muy temprano, a las 5 de la mañana para irnos con la frescura del día. La verdad, me sentía muy nerviosa porque era la primera vez que viajábamos sin mi padre, ya que yo iba al frente del volante, pero decidí relajarme. Al fin y al cabo, me iría a un paseo tranquilo, aunque durara más tiempo en llegar. Cuando salimos de la ciudad, fue muy fácil porque las calles a esa hora todavía estaban solas. En poco tiempo estuve en la carretera de cuota que me llevaría primero a Tepic. El viaje fue muy tranquilo. Un poco más de 6 horas de viaje estuvimos en el puerto de Mazatlán. Fue importante haber llevado el auto porque pudimos desplazarnos a diferentes puntos desde ahí. El día que nos regresamos, teníamos que desocupar el lugar en el que nos hospedamos a las 11 de la mañana. Por fortuna, teníamos la ventaja de que en esa zona geográfica era 1 hora menos que en Guadalajara. Como estábamos acostumbrados a otro horario, sentíamos que el tiempo nos rendía mucho. Después que sacamos nuestras maletas, nos quedamos más tiempo para visitar algunos lugares que nos faltaban. También quisimos comer antes de partir, así que salimos a Mazatlán como a las 5 de la tarde. Les cuento todos los detalles del viaje porque fueron relevantes para lo que nos sucedió. Desde que salimos de Mazatlán hasta antes de llegar a Tepic, todo estuvo tranquilo, sin ningún contratiempo. El detalle
fue por salir más tarde de lo esperado. Se nos hizo de noche en el camino. A mí no me agradó la idea de que nos oscureciera porque mi visión no era muy buena, pero no tuve otra opción. Íbamos en el kilómetro 91 cuando nos pasó un hecho lamentable. Yo desde unos metros atrás había un auto que venía a mucha velocidad. Aunque la carretera era de la cuota, solo tenía un carril de ida y otro de vuelta. Si bien no contaba con más carriles, tenía un acotamiento grande. A través del retrovisor pude ver como un auto de modelo reciente de color rojo venía a gran velocidad. Me hice hacia el lado del acotamiento para permitirle el paso. Me rebasó sin ningún problema. Lo malo fue que delante iba un tráiler de doble remolque muy despacio. Del lado contrario venía otro tráiler. Justo en el momento en el que el auto rojo que me había rebasado se cargó mucho hacia el lado del tráiler, este lo tocó por la parte trasera y el auto rojo perdió el control, lo que hizo que se volcara, se impactara en un árbol. Fue tan aparatoso el impacto que el copiloto salió por el lado de la ventana y se golpeó con una roca grande. En el instante en que vi que estaban ocurriendo los hechos, fui disminuyendo la velocidad hasta llegar detenido al acotamiento con las intermitentes encendidas. Los trailers que circulaban en ambos sentidos se marcharon. Mi mamá, como mis hermanos estaban muy asustados, nunca habíamos presenciado un accidente de tal magnitud en la ciudad. A veces ocurrían los que les nombran choques lamineros, en el que solo el auto se daña, los conductores y los pasajeros salen ilesos. Pero esto que vimos fue un gran accidente. No sé si fue cierto lo que vi, porque estaba muy nerviosa y quizás mi mente me jugó una mala pasada, pero pude ver el momento en que la persona que fue lanzada del auto rojo era una mujer. Murió instantáneamente porque pude ver cómo salió de ella su espíritu o su alma, o como se le pueda nombrar, ya que una bruma blanca salió de su cuerpo y se quedó flotando durante unos minutos como si estuviese mirando lo que acababa de ocurrir. Así quedó durante un tiempo vagando de un lado hacia otro. Le dije a mi madre si también estaba viendo lo mismo. Ella asintió sin despegar la mirada de ese espíritu. El que reaccionó fue mi hermano. Me dijo que fuéramos a ver si había alguien con vida. Fue cuando salí de mi sorpresa y corrimos hacia el auto. Al interior, al interior había un hombre de mediana edad cuyo rostro había quedado destrozado por el impacto. No les quiero dar detalle del estado del hombre, porque mi impresión, la de mi madre y mis hermanos, fue tanta que mi hermana comenzó a marearse. Mi madre se puso pálida. Fue cuando entendí que debía alejarlas de ahí. Entre mi hermano y yo nos fuimos hacia el auto y le dijimos que se quedaran ahí para que recuperaran su aliento. José y yo fuimos de nuevo al auto. Intentamos entre los dos sacar al conductor, pero estaba atorado en el volante. Ya no quisimos esforzarnos para sacarlo. Nos daba una sensación extraña saber que ya estaba muerto. Ya no podíamos hacer nada por él y ya no había más personas. Ya que me calmé un poco, pude pensar que era necesario llamar a los servicios de emergencia. Por lo regular en las carreteras de cuota hay un servicio que apoya en los casos de siniestro. Intenté marcar con mi teléfono, pero me di cuenta que no tenía señal. Me había cambiado a una compañía de servicios telefónicos que no tenía la misma cobertura que Telcel. Mi teléfono estaba muerto. Le dije a mis hermanos que ellos intentaron hablar por teléfono, pero tampoco pudieron. No sé si fue por la zona en la que nos encontrábamos o por otra razón. La cuestión fue que no pudimos llamar a ningún servicio de emergencia. Con todo lo acontecido, habíamos perdido noción del tiempo. Le dije a José que estuviera atento. En cuanto pasara un auto lo detuviera, para que nos permitiera usar su teléfono y también para que avisara a la siguiente caseta lo que había ocurrido. Mi hermano se fue detrás
detrás de nuestro coche con un trapo para hacer señales y aún así no, era para ver si había algún auto que disminuyera su velocidad, pero no pasaba ninguno. En ese momento en que fui un poco más consciente, comencé a darme cuenta de varios detalles, como que ningún auto había pasado. La carretera se veía diferente. Yo no notaba las barreras de contención que había visto en las zonas de curva, y tampoco las luces reflejantes que indicaban la delimitación de los carriles, así como ninguna señalética. Le pregunté a José si él también había notado eso. Él me dijo que no. Fui al auto para ver las condiciones en las que se encontraban mi madre y mi hermana. Aún estaban en estado de shock. Se les veía temblorosas y sumamente pálidas. Entendí que a ellas ni siquiera les iba a poder preguntar nada. Me sentí sumamente nerviosa y con mucho miedo no podía pedir ayuda ni apoyo a nadie, excepto a mi hermano, que estaba al pendiente de lo que necesitara. No les puedo mentir que en un momento me sentí desesperada. Me puse a llorar sin saber qué iba a hacer. Después que me calmé, supe que era necesario partir. Ya no había nada que hacer por esas personas. Ya había muerto. Si no lograba comunicarme con nadie, ni mucho menos pedirle ayuda a alguien, lo mejor era avanzar y pedir ayuda más adelante para que vinieran a levantar los cuerpos. Me sentí más reconfortada cuando estuve más tranquila y pude pensar un poco más. Le dije a mi hermano que lo mejor era irnos del lugar. Él me dijo que como íbamos a dejar a esas personas ahí, le dije que ya no podíamos hacer nada por ellos. Era triste, pero había muerto. Lo mejor era irnos de ahí para poder pedir auxilio más adelante. Él estuvo de acuerdo y nos subimos al coche. Mi hermana y mi mamá comenzaron a restablecerse. El color ya estaba volviendo a su rostro. Solo notaba a mi mamá que se sobaba su brazo izquierdo. Le pregunté si se sentía bien. Ella respondió que sí. En ese instante pensé que era necesario partir, así como llevar a mi familia a un lugar seguro. Ya estábamos instalados en el auto. Cuando le quise encender no pude, ni siquiera dio marcha. Al parecer la batería estaba muerta. Lo intenté por varias ocasiones, pero fue en vano el esfuerzo, porque el coche no encendió. No entendí el motivo por el cual me estaba fallando, si antes de salir había llevado el auto al mecánico, precisamente para evitar un contratiempo así. El mecánico me dijo que todo estaba en buenas condiciones. Era cierto que el auto no era un modelo reciente, pero aún estaba en buenas condiciones. Mi madre, ya más recuperada, nos dijo que revisáramos la batería. Quizás solo se trataba de un poco de sarro. Ella había visto cuando mi padre arreglaba la pila y la limpiaba. No creí que pudiera hacer eso, pero al menos quise que mi mamá viera que lo intentaba. Abrí el cofre, la pila se encontraba muy bien, no sabía cuál era el motivo del que el auto no quería arrancar. Me quedé por unos minutos pensando en lo que iba a hacer. A esas horas de la noche, ya eran las 9, el lugar estaba completamente oscuro y sin manera de comunicarnos. Era en verdad un problema. Me senté en una piedra que estaba al lado de la carretera, mientras trataba de calmarme y de poner en silencio mi mente para saber qué iba a hacer. Me di cuenta de que llamó mucho mi atención. Para empezar, la piedra en la que estaba sentada era grande, y no solo era lo único, había muchas a un lado de la carretera. De inmediato me cuestioné que para hacer autopista era raro que estuvieran esas piedras en el camino. De pronto, vi a lo lejos que un hombre caminaba montado en un burro. Al menos eso creí, porque desde que me encontraba, no sé si distinguía casi nada, pero escuché el rebuznar del burro y a un hombre que le gritaba algo. Le hice una señal a José para que me acompañara. Nos acercamos más hacia el lugar en el que escuchábamos la voz. Yo de más cerca, ya de más cerca nos dimos cuenta de que era un señor de edad avanzada con un sombrero, que estaba muy molesto con su burro porque ya no quería caminar. El pobre animal venía cargado. Le dije que lo dejara descansar un rato, quizás le hacía falta un poco de agua.
El Señor me respondió que por eso iban al pueblo que estaba más cerca. Ahí pasarían la noche. Al día siguiente continuarían su camino. Like para parte 2.